¿Qué tal? Doctora Betsaida, si me confirma que me puede escuchar. Sí, te ¿Qué tal? escucho. Doctora Buenos Betsaida, si me días. confirma que me puede escuchar. Sí, te escucho. Buenos días. De acuerdo, muchas gracias. Puede iniciar, doctora. Ya la presenté hace un momento. De acuerdo, muchas Muchísimas gracias. Puede gracias. Una iniciar, doctora. disculpa, no Ya escuchaba la presenté hace un absolutamente momento. nada en la otra reunión. Muchísimas gracias. Una disculpa, no escuchaba absolutamente nada en la otra reunión. Buen día. Si me pueden confirmar si pueden ver mi pantalla, por favor. Sí, se escucha y Buen se ve día, muy si bien. me pueden confirmar si pueden ver mi pantalla, por favor. El día de hoy deseo Sí, se compartir con escucha y se ve muy ustedes bien. sobre la Muchísimas etnografía y gracias. los estudios de lectura El día y de la hoy escritura y deseo desde los compartir con aportes de los nuevos ustedes estudios de literacidad. sobre la Y etnografía antes y de los estudios de iniciar, pues lectura darles y la escritura y agradecerles por la aportes de los invitación a nuevos estudios compartir de en este literacidad. espacio académico. Y antes de iniciar, En el pues cual, darles, pues hay muchos intereses agradecerles en por la términos invitación a investigativos compartir en y este espacio también académico, en la el continuidad cual pues hay muchos justamente de estos intereses en términos procesos que investigativos se pueden y llevar a cabo también desde las en la instituciones en las continuidad. que nosotros participamos. En primer lugar, mi foco de interés ha sido la lectura y la escritura en la educación superior, atendiendo justamente esta dinámica que se presenta en cuanto a la necesidad de coadyuvar a que las personas que ingresan a una comunidad disciplinar puedan desarrollar los conocimientos que se necesitan para un buen tránsito en términos de continuar con su proceso de formación. La lectura y la escritura en la educación superior se convierte en esa puerta de entrada al conocimiento disciplinar. Todos los procesos que nosotros desarrollamos en la educación superior se encuentran mediados por estos dos ámbitos que también responden a las necesidades que nosotros tenemos diariamente para comunicarnos, para participar en otros procesos, digamos, personales, sociales, como comunicarnos con otros y demás. Pero en el caso de la educación superior, los procesos de lectura y escritura que se desarrollan tienen un proceso intencionado. Esto de acuerdo con Carlino. ¿Qué quiere decir? Nosotros tenemos la intención justamente de desarrollar actividades que permitan que los estudiantes desarrollen estos procesos. ¿Para qué desarrollamos o para qué llevamos a cabo esta serie de actividades? Para que los estudiantes puedan participar de forma asertiva en espacios académicos, puedan presentar sus trabajos, puedan citar otros autores, puedan relacionarse con el medio que los rodea en términos académicos por medio de estas prácticas que cada disciplina ha seleccionado y por las cuales se comparte el conocimiento. Y en el caso particular de la formación de maestros, con maestros me refiero a formación de docentes, la lectura y la escritura cumple este doble rol. Por un lado, nosotros aprendemos por medio de la lectura y la escritura. También tenemos el fin último, es que nosotros podamos desarrollar procesos de enseñanza y aprendizaje para que los estudiantes aprendan otra serie de contenidos. Entonces vemos que hay dos elementos importantes que se necesitan profundizar en términos de investigación. Hay diversas perspectivas que nosotros podemos utilizar para estudiar la lectura y la escritura, desde los niveles de educación básica, media, superior. Nosotros podemos utilizar diversidad de perspectivas. Particularmente, hemos visto que en la educación superior se han trabajado particularmente tres perspectivas o se pueden agrupar los trabajos en estos tres campos. Las perspectivas cognitivas, que partieron justamente del enfoque psicológico aplicado al sector educativo y en el cual tiene un planteamiento central que es la construcción interna del aprendizaje
por parte del sujeto. Desde la psicología, nosotros en la formación de docentes trabajamos diversos autores como Piaget, Brunner, Ausubel, quienes impulsaron este enfoque cognitivo al campo de la educación. Hay otras perspectivas como las sociocognitivas que se nutren de los aportes de la psicología para incluir también otros aspectos como las motivaciones, el medio en el cual se desarrolla el sujeto, entre otros. El último grupo corresponde a las perspectivas socioculturales, las cuales han venido tomando fuerza en los últimos años y permiten comprender las prácticas de lectura y escritura desde los contextos específicos en los que estos se desarrollan. Y no solamente se enfoca en describir y analizar las prácticas, sino que profundiza en el tipo de identidad que el estudiante o que la persona construye cuando participa en estos espacios académicos. Se pueden identificar trabajos desde varios movimientos como el análisis de la conversación, la sociolingüística interaccional, la etnografía del aula, y dentro de esta misma perspectiva sociocultural se encuentran los nuevos estudios de literacidad. En el caso de los nuevos estudios de literacidad, son justamente una perspectiva que busca entender las prácticas de lectura y escritura desde los contextos propios en los que se producen. Es decir, desde el uso que realizan las personas de la lectura y la escritura. Este nombre, Nuevo Estudio de Literacidad, o NEL, como ustedes lo pueden leer en algunos trabajos, se le atribuye a Guy, quien desde 1990 propuso este término para nombrar a esta corriente que se venía trabajando en términos etnográficos. La palabra literacidad proviene del inglés literacy. Hubo una discusión conceptual en torno a cómo podía ser definida en el habla hispana. Sin embargo, nosotros podemos leer en algunos trabajos que lo traducen como alfabetización, alfabetismo, cultura escrita, literacidad. Desde Casani, en el año 2005, él propuso que la definición o esta palabra literacidad podía ser utilizada en términos en nuestro idioma debido a la cercanía con otros términos, como por ejemplo literatura, entre otros. ¿Y a qué se refiere la literacidad? Esta definición, desde los nuevos estudios de literacidad, se asume a todos los niveles educativos. Es el proceso en el cual nosotros aprendemos las prácticas específicas del uso de la lengua en los contextos en los cuales nos desarrollamos. En ese orden de ideas, la literacidad se conoce desde diversos autores. Aquí les propongo o les presento 3 de ellos, pero hay otros autores que han venido trabajando y también lo comparto en la bibliografía, por si ustedes quieren profundizar en ello. La literacidad se conoce como esa orientación sociocultural de la lectura y la escritura. Esto lo que nos permite es asumir las prácticas letradas, las prácticas de lectura y escritura como prácticas que están situadas en un contexto específico, puede ser contexto institucional, trabajo, familia, iglesia, pero también pueden ser esas prácticas que nosotros hacemos para satisfacer nuestras necesidades cotidianas, para ir a la tienda, para tomar el bus, tomar el camión, para desplazarnos a diferentes lugares y demás. Entonces, podemos entender que estas prácticas de literacidad, como les mencionaba anteriormente, están situadas en un contexto particular. Por lo tanto, estas no son neutras, están inmersas en las ideologías que se desarrollan en los grupos a los cuales nosotros pertenecemos. En el ámbito educativo, nosotros hemos sufrido lo que se denomina la pedagogización de la literacidad, en palabras de Street. Esto lo que nos dice es que
solamente se han tomado o se han asumido como relevantes aquellas prácticas que pertenecen a los contextos escolares, la realización de un ensayo, la realización de una reseña, entre otros. Ha dejado por fuera estas prácticas vernáculas, como se denominan desde los nuevos estudios de literacidad, estas prácticas que nosotros hacemos por ocio, por placer, por satisfacer algún tipo de necesidad. ¿Y por qué se ha denominado pedagogización de la literacidad? Porque donde nosotros vamos, incluso los estudios que hacemos, se encuentran influenciados por esta fuerza ideológica de lo que es la educación y de lo que se espera en términos educativos. Los nuevos estudios de literacidad surgieron por la insatisfacción que se presentaba en los estudios que se realizaban en el momento y justamente se estaban trabajando solamente desde el ámbito psicológico, dejando de lado estas dinámicas sociales y culturales que se presentan en el medio. Por eso se denominó a este giro hacia los contextos y demás, se denominó giro social, con miras a pasar del estudio, la lectura y la escritura como un proceso individual para convertirlo en un proceso social y cultural. Algunos autores que hemos leído, que hemos consultado en esta corriente, está Barton, Guy, Street, Heath, y en el ámbito latinoamericano está Casani, está Kalman, está también Virginia Zavala, entre otros, quienes han venido aportando en esta idea. ¿Y cuál es el aporte principal de esta perspectiva, que es eminentemente etnográfica? El aporte principal es que la lectura y la escritura solo tendrán sentido si son estudiados desde los contextos, desde las prácticas sociales, desde las dinámicas económicas, desde las dinámicas políticas en las que se inscriben. Entonces, esto nos permite a nosotros entender que unas visiones o una visión etnográfica como es los nuevos estudios de literacidad nos permite conocer más allá del uso específico para identificar otros elementos organizacionales, las identidades que se construyen, los roles que desarrollamos cada uno de nosotros en estos espacios. Además, es necesario mencionar que las prácticas desde los nuevos estudios de literacidad son internas a cada individuo. Sin embargo, son aquellos elementos que nos permiten conectarnos con otros. Por ejemplo, la participación en estos espacios, que nosotros podemos compartir conocimientos, podemos compartir ideologías e incluso estamos construyendo identidad a partir de estas interacciones que se producen en términos académicos. ¿Por qué es necesario que estudiemos la lectura y la escritura desde estas perspectivas etnográficas? En primer lugar, reconocer que hay distintas literacidades, no solamente las que se desarrollan en las instituciones de educación superior o en las instituciones de educación básica. Hay literacidades que están por fuera de lo académico y también son relevantes para la construcción de conocimiento. También nos invita a pensar que la misma noción o el mismo significado que se le otorga a la lectura y la escritura está con relación a estas categorías que se han construido en torno a lo que es leer y a lo que es escribir. Categorías que usualmente están por fuera de los contextos específicos, por fuera de esas relaciones de poder que nosotros construimos en los espacios en los que participamos, por fuera de esos elementos étnicos que también son importantes a la hora de describir la literacidad. Otro elemento es que nosotros debemos tener en cuenta cuando utilicemos estas perspectivas etnográficas es que no se debe tener esta mirada investigativa pretendiendo decir qué es y qué no es literacidad. Al contrario, lo que se busca es descubrir qué es lo que están haciendo las personas con la lectura y la escritura. ¿Por qué están leyendo? ¿Qué es lo que están escribiendo? ¿En qué circunstancias
lo están utilizando. Y esto es importante en los procesos de formación de docentes, debido a que nosotros nos formamos justamente para participar en contextos diversos, en contextos plurilingüísticos, en contextos multiculturales, que pues si nosotros los analizamos desde esta idea de lo que es y lo que no es, estaremos siempre asumiendo como que estas literacidades no son importantes. Entonces, develar justamente esas miradas, esas prácticas propias, es también reconocer al otro, reconocer lo que el otro puede aportar y reconocer que lo que ellos hacen es relevante. Al final, recordemos que la literacidad sirve para solucionar los problemas de la vida cotidiana, para desarrollar actividades específicas. Y también es importante porque nos lleva a develar, a identificar que hay una relación entre institución y alfabetización. Usualmente sabemos que el poder ideológico de la escuela nos ha llevado a asumir que solamente se lee y se escribe en términos académicos, pero hay otras lecturas, hay otras escrituras, hay otras formas de leer el mundo que desde esta perspectiva tienen una cabida importante. Otra de las razones es, atendiendo a Gus, nos dice que la etnografía se interesa por lo que hace la gente. ¿Para qué utilizan la lectura y la escritura? Que en términos generales, la lectura y la escritura les ayuda a solucionar problemas específicos. ¿Qué problema está solucionando las personas con respecto a la lectura y la escritura? ¿Cuáles son sus creencias? ¿Qué los motiva a utilizar estos procesos en su vida cotidiana? Y además es importante porque no solamente nos lleva a que nosotros describamos lo que están haciendo, sino que vamos a identificar también o reflexionamos sobre el sujeto. Cómo el sujeto, cómo la persona que nosotros con la cual estamos trabajando puede aportarnos información valiosa sobre sus propias creencias, sobre sus valores y demás. La teoría social de la literacidad se sustenta en 6 afirmaciones. La primera es que la lectura y la escritura se pueden identificar como prácticas sociales. Es decir, nosotros por medio de observaciones podemos identificar los eventos en los que las personas están haciendo uso de la literacidad. Por ejemplo, nosotros en este evento académico estamos realizando una práctica social de tipo académica. El segundo elemento es que nos permite comprender la diversidad de literacidades, que no necesariamente están inscritas a las académicas, a las que se potencian en los procesos formativos en la educación superior. Otro elemento que nos permite comprender es la modelación de las prácticas letradas. Las prácticas se modelan de acuerdo con los contextos específicos en los cuales nosotros trabajamos. Si nosotros participamos en este tipo de evento, en seminarios internacionales, aprendemos las normas de participación y de interacción, por lo tanto, nuestras prácticas futuras están relacionadas con ese mismo esquema de pensamiento que aprendimos en este tipo de interacciones. En cuanto a los propósitos de la literacidad nos ayuda a solucionar los problemas de la vida cotidiana. Algunos estamos en el ámbito académico, otros no les interesa el ámbito académico, sin embargo, realizan o construyen, solucionan sus problemas utilizando la lectura y la escritura. Entonces, nosotros, si solamente definimos la lectura y la escritura en términos académicos, estaríamos obviando este tipo de propósitos de las personas que no necesariamente se inscriben a un pensamiento de este tipo. Otro elemento es la localización de la literacidad, porque retomamos el ejemplo que venimos planteando anteriormente. Este tipo de eventos académicos tiene sentido para las personas que participamos en esta dinámica académica, para los que nos estamos formando
para los que hemos participado en otro tipo de proceso formativo. No todas las personas les interesa el mismo tipo de evento cultural o el mismo tipo de literacidad. Entonces, solamente tienen sentido para las personas que tienen algún tipo de relación o que han participado en esta modelación de prácticas letradas, como les mencionaba anteriormente. También esta teoría social de la literacidad nos permite comprender que hay diversas literacidades que se están transformando por estas dinámicas sociales y culturales, incluso el uso con la tecnología, podemos tomarlo allí como una transformación de las prácticas sociales. Si nosotros nos inscribimos en esta perspectiva en la cual se asume que hay unas transformaciones dentro de las prácticas sociales, podemos entonces decir que tener una mente abierta para identificar cuáles son los usos que están realizando, por ejemplo, los chicos y las chicas en cuanto a la lectura y la escritura por medio de las redes sociales y demás. Hay dos modelos para el estudio de la literacidad. El primer modelo es es un modelo autónomo, el cual define la lectura y la escritura como algo dado, que no se preocupa por profundizar en estas dinámicas que estamos trabajando nosotros en este evento. Pero hay otro modelo que es el que yo les propongo, es un modelo propuesto por Street, el cual nos plantea que la lectura y la escritura están mediadas y que están definidos por unas categorías que no necesariamente dan cuenta de estos procesos académicos en los cuales las estudiantes están participando, los estudiantes están participando, en los cuales nosotros estamos participando. ¿Por qué es importante esto? Porque también nos permite comprender que la literacidad no es algo que se dé por sentado, sino que hay otros componentes, como el solo hecho de definir qué es literacidad nos permite comprender que puede ser un elemento utilizado para fomentar la desigualdad. Entonces, como existen múltiples literacidades y como nuestra cultura escrita, nuestras prácticas letradas están relacionadas con estas circunstancias institucionales en las cuales nosotros participamos, el modelo ideológico de literacidad nos permite comprender que hay relaciones de poder. Y estas relaciones de poder van a tener sentido en la medida en que nos pueden definir el tipo y el nivel de literacidad que poseen. Justamente lo que se propone es lo contrario, que se identifiquen que hay unas relaciones de poder y por lo tanto se explore qué es lo que están haciendo las personas y cómo también nosotros desde este modelo ideológico podemos identificar que la literacidad es un concepto construido y que permite justamente, si nosotros realizamos o las estudiamos desde perspectivas etnográficas, nos va a permitir mostrar las literacidades distintas a las dominantes. Este concepto de prácticas dominantes, a continuación les menciono a qué se refiere. Quisiera hacer una aclaración porque usualmente cuando hablamos de perspectivas etnográficas se entiende como que se desconocen los procesos cognitivos y no es cierto. Los investigadores que trabajamos en esta perspectiva sí tomamos en cuenta los procesos cognitivos, sin embargo comprendemos que hay otras dinámicas sociales y culturales que tienen una injerencia en la literacidad que desarrollan las personas. Como les decía anteriormente, hay dos elementos sumamente relevantes para la comprensión de los nuevos estudios de literacidad y es dos nociones que vamos a definir a continuación. La primera es la noción de evento letrado y la segunda es la de prácticas letradas.
¿Por qué primero los eventos letrados? Porque los eventos letrados son justamente esas situaciones, esas actividades en las cuales nosotros hacemos uso de la lectura y la escritura. Una clase, una ponencia, son esos momentos en los cuales los textos escritos se relacionan en las actividades cotidianas, en las interacciones en las cuales nosotros participamos. Las prácticas se pueden inferir después de identificar los eventos letrados en los que las personas participan. Las prácticas es lo que permite que nosotros nos relacionemos en este evento académico, porque implica una serie de construcciones sociales, implica que nosotros establezcamos las reglas de uso, las reglas de participación, los textos que se producen, entre otros. Y también nos permite comprender que la participación en los diferentes espacios pues permite o coadyuva en la construcción de un tipo de identidad. Hay prácticas dominantes y hay prácticas vernáculas. Las prácticas dominantes son las prácticas escolarizadas, formales. Estas tienen o son altamente valoradas en el ámbito educativo. Nosotros la aprendemos por la participación en espacios académicos, por los textos que leemos en clase, por los escritos que presentamos. Están modeladas porque hay profesores que nos enseñan cómo realizar ciertos procesos. Y además de ello responden a política educativa, están orientados por unos objetivos institucionales y por las representaciones que se hacen de ellos en la escuela. Las prácticas vernáculas, por su parte, son aquellas que son casuales, son informales. Nosotros las realizamos por nuestro gusto, una lectura que realicemos no porque el maestro nos diga que leamos el artículo, sino porque nos llama la atención aprender de ese tema. Usualmente son privadas, se realizan al margen de estas prácticas dominantes que están dentro de las instituciones y responden a estos intereses individuales para solucionar problemas de la vida cotidiana, por esparcimiento, por gusto, por placer, entre otros. Entonces, vemos que las prácticas dominantes están escolarizadas, mientras que las prácticas vernáculas se inscriben por fuera de la escuela o también pueden ayudar a desarrollar procesos. Este es el caso de una investigación que realizó Zavala, en el cual investigó cómo esas prácticas vernáculas que realizaban estudiantes indígenas de un posgrado en el Perú, les ayudaba a entender los textos disciplinares. Entonces, la idea no es satanizar las prácticas vernáculas o las prácticas dominantes, sino mirar que unas y otras pueden ser estudiadas desde diversos ángulos, o que también las prácticas vernáculas pueden ser un elemento importante para la transformación o la comprensión de los textos. Quiero pasarme a los 4 elementos que son importantes para el estudio de los eventos letrados, esto desde la propuesta de Hamilton. Las prácticas, como les mencionaba anteriormente, se pueden inferir a partir de evidencia observable. ¿Y cuál es esta evidencia? Son los eventos en los que nosotros participamos. Entonces, este es un ejemplo de cómo puede ser interpretado, cómo puede ser analizada, cómo se pueden analizar las prácticas. En primer lugar, hay unos elementos que son visibles. Por ejemplo, los estudiantes, los docentes, pero hay otros participantes que no están visibles dentro de la práctica educativa como tal, y estos son los coordinadores, los docentes, los jefes de departamento, e incluso en el caso de Colombia, el Ministerio de Educación Nacional, y en el caso de México, la Secretaría de Educación Pública. Estas entidades, estas 2 últimas entidades, presentan propuestas, documentos, las cuales son interpretadas por los docentes de una institución
y es cuando se transforman estos programas. Por eso son elementos no visibles, porque a pesar de que en el evento no se puedan observar, nosotros podemos comprender que las prácticas que se realizan en las instituciones pues responden a una dinámica institucional. Aunado a lo anterior, están el lugar en el que se desarrollan los procesos, en este caso las aulas de clase. Sin embargo, hay otro elemento que no es visible y hay un dominio de práctica, es decir, hay un tipo de conocimiento que se requiere para la participación en estos espacios académicos. En este caso, para trabajar o para tener un buen desempeño en una clase, se necesitan ciertos conocimientos acerca de literatura, en caso de pedagogía, de desarrollo infantil, de didáctica, entre otros. Todo esto se lleva a cabo o hay unas mediaciones por medio de distintos artefactos que en el caso, por ejemplo, de los procesos formativos, tomé como ejemplo los docentes que se forman para enseñar español, pueden responder o pueden utilizar diversos textos como fragmentos de poema, capítulos de libro, cuentos, guías, entre otros. Pero hay otros elementos que no están visibles en esos artefactos y es la posibilidad de que nosotros podamos utilizar esa teoría en un objeto específico. Si bien no es la instrucción general, sí se requiere que el estudiante pueda aplicar, en este caso si estamos analizando un poema, que pueda utilizar todo lo que ha aprendido acerca del poema en el análisis del mismo. Las distintas actividades que se desarrollan, podemos mencionar algunas de ellas como el análisis e interpretación de textos, la explicación, la lectura, entre otros. Hay otros elementos que no están visibles en el caso de las actividades y son estas normas de interacción. ¿Cuáles son esas normas de interacción? Por ejemplo, la lectura previa de los documentos, la realización las señales que nosotros ponemos en los documentos, los mapas conceptuales que construimos a partir de esos documentos. Entonces podemos identificar que estos elementos visibles, pero en nuestra investigación es necesario que también demos cuenta de estos elementos no visibles que permean el acto educativo. Algunas sugerencias de técnicas y productos que ustedes pueden utilizar para recabar información sobre los usos que están realizando las personas. Está la observación, la investigación documental, específicamente de los planes y programas, también los documentos que circulan en las instituciones nos proporcionan un buen panorama de lo que se está entendiendo como literacidad, entrevistas grupales, entrevistas individuales. La recolección de documentos escritos es sumamente importante porque nos permite identificar estas prácticas vernáculas que los chicos están haciendo también para poder identificar o para construir conocimiento a partir de los textos que leen y los diarios de campo. Estas perspectivas etnográficas nos van a permitir, retomando a Toulmin, 4 elementos. La vuelta a lo oral, es decir, estudios empíricos que nos proporcionen evidencia sobre la comunicación en estos espacios académicos. La vuelta a lo particular, es decir, información sobre los contextos específicos, no con miras a construir estas definiciones universales, sino para identificar específicamente en estos contextos qué es lo que se está realizando. La vuelta a lo local, identificar tradiciones, maneras de vivir que están incluidas en estas construcciones de literacidad, y también la vuelta a lo oportuno, que en este caso sería el contexto, el tiempo, la historia, y explicar justamente el uso de la literacidad atendiendo a ese contexto que es temporal. Comparto algunas referencias de mi presentación. Muchísimas gracias por escuchar.
Muchas gracias, doctora Betsaida. Adelante, maestro. Agradecemos la participación de la doctora Betsaida Riascos Perlaza de la Universidad Panamericana de Guadalajara, Jalisco, México, con la conferencia La etnografía y los estudios sobre la lectura, aportes de los nuevos estudios de literacidad. Cedemos el uso de la palabra a nuestra directora, la maestra Olga Leticia de la Rosa Estrada, quien hace entrega de la constancia de participación en este primer seminario internacional sobre el lenguaje, discurso y educación. ¿Le estuve escuchando y mira? Buenos días. Una disculpa, maestra Betsaida, pero la tecnología ya sabe cómo es. Él no quiere. ¿Y no quiere? Bien. Bueno, una servidora, la maestra Olga Leticia de la Rosa Estrada, directora de la Normal de Educadoras, maestra Estefanía Castañeda, de Ciudad Victoria, Tamaulipas. Bueno, y el cuerpo directivo que me acompaña en este caso, el personal y el alumnado de esta institución, agradecemos la importante colaboración y el tiempo que nos ha brindado para compartir su expertise en este primer seminario internacional sobre lenguaje, discurso y educación, reconociendo la oportunidad de comprender los fenómenos del lenguaje a través de la importante conferencia que hemos escuchado, la etnografía y los estudios sobre la lectura, aportes de los nuevos estudios de literacidad. En este primer seminario internacional, llevado a cabo de forma virtual, el día 23 de enero de 2023 en Ciudad Victoria, Tamaulipas. Muchísimas gracias, maestra Betsaida. La Normal de Educadoras de Ciudad Victoria tiene amigos que agradecen y reconocen su participación. Le enviamos un saludo y un abrazo a la distancia. Muchas gracias, maestra. Muchísimas gracias, un gusto participar con ustedes y quedamos en comunicación para seguir participando y fomentando la formación de docentes.